Bien, entonces hoy vamos a hablar nosotros sobre la lesión y la muerte celular, porque ya en las clases anteriores habíamos hablado sobre la célula y sobre sus funciones básicas. Entonces, todo desde un punto de vista, qué es lo que ocurre normalmente. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que ocurre. Ay, Dios mío, un segundito. Deja eso. Ay, ya la. Uy. Ya, eso es lo que tú querías. Tirar todo el piso. Deja que no me acuso el piso. ¿Qué pasa? Todo eso de aquí, porque no puedo estar en este pelea. Venga, ok. Ajá, entonces le estaba diciendo yo que vamos a ver qué ocurre entonces cuando la célula es atacada, cómo la célula responde. Bien, entonces ya habíamos hablado un poquito sobre la patología, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la ciencia de la patología? Entonces, esencialmente nosotros vamos a estudiar la enfermedad, en este caso, qué causa la enfermedad y, por ejemplo, si yo me corto ahorita, qué cambios hay a nivel de mis células y mis tejidos que llevan a esta enfermedad. O sea, como un tejido sano es diferente a un tejido enfermo. Y, por ejemplo, cuando yo me corto, ¿por qué me duele? ¿Por qué sangra? ¿Por qué se me hincha esa área? ¿Por qué hay cambios? O sea, ¿por qué el paciente tiene cambios? ¿Por qué tiene signos? ¿Y por qué tiene síntomas? Esas son una de las poquitas cosas que nosotros vamos a discutir a lo largo de las clases que nos quedan pendientes de este curso. Entonces tienes que tener un concepto claro que es la etiología. La etiología es qué causa la enfermedad, ¿ok? Y cómo esa causa subyacente, o sea, esa causa de fondo, lleva a que la enfermedad progrese, ¿ok? Por ejemplo, les pongo yo una enfermedad infecciosa, ¿no? El mejor ejemplo que se me ocurre ahorita es el COVID. El COVID es el agente etiológico y luego de eso el COVID provoca un montón de cambios en el cuerpo que son los que llevan a el desarrollo de la enfermedad. Entonces esos cambios que provoca el COVID, el virus este, que asumo que ustedes ya conocen algunos, no voy a hablar de eso por cierto, eso sería la patogénesis, que es lo que cambia en el cuerpo que produce la enfermedad. Es una enfermedad infecciosa, pero bueno, yo no sé de COVID, una que sí, que sí conozco un poquito, algo fácil de digerir. Eh, algo fácil. Una neumonía por una bacteria, un neumococo. La gente es el neumococo, entonces ese neumococo llega a mi vía aérea y entonces ahí él libera sustancias que son nocivas a mi tejido pulmonar y entonces ahí no se comienza a producir y a progresar la enfermedad. Entonces, provoca inflamación, producción de secreciones, entre otras cosas, ¿no? Para no entrar en realidad con eso. El punto es que eso es, por ejemplo, desde el punto de vista de enfermedades infecciosas. Hay otras enfermedades como, por ejemplo, el paciente hipertenso. ¿Por qué el paciente es hipertenso? Bueno, si supiéramos una causa puntual, pues se que la descubriría si será millonario, porque ahora es una enfermedad que es difícil de predecir, difícil de, pues no sabemos, probablemente muchos somos hipertensos en un momento de la vida, solamente queremos desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos una base genética que nos predispone que con el tiempo es disparada por un factor ambiental, como por ejemplo un factor ambiental, ¿cuál puede ser? Pues el envejecimiento, el aumento de peso, la modificación de la dieta. Entonces, hoy en día, todo lo que es, por ejemplo, cáncer, diabetes, aterosclerosis, todas las enfermedades autoinmunes, todas esas enfermedades que nos matan hoy en día, sacando el COVID, ¿okay? Que eso es una cuestión relativamente nueva, todas esas enfermedades crónicas con las que vivimos y eventualmente esto se descompensan y terminan siendo la causa más importante de muerte. La gran mayoría son enfermedades que pertenecen al grupo de multifactoriales, porque tienen una predisposición de un individuo, por ejemplo, porque tienes a dos personas de 50 años, ¿por qué uno es hipertenso y el otro no? Bueno, porque el que es hipertenso tiene una predisposición de fondo y también porque tiene mecanismos del ambiente que lo gatillan. Puede que de repente tengas el hombre A y el hombre B y resulta que el hombre A que es hipertenso, ese señor fuma, toma guaro, está estresado todo el tiempo, no duerme bien, mientras que el señor B hace ejercicio,
come equilibradamente, tiene una vida tranquila. Entonces podemos decir que este señor de acá tiene factores ambientales que le han gatillado y han ayudado a que su enfermedad progrese. Un ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos discutido un poquito de la célula. Dijimos que la célula no está en divorcio con respecto a los otros elementos celulares, sino que la célula siempre está interactuando con su respectivo ambiente y con sus respectivas hermanas celulitas, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre cuando la célula es sometida a una situación que es estresante? Es una situación que es potencialmente peligrosa para ella. Bueno, hasta cierto punto, la célula puede adaptarse a una mayor demanda. Por ejemplo, si tú ahorita vas a hacer ejercicio, tú quieres correr, mejor dicho, 3 kilómetros, tu cuerpo se adapta a poder manejar esa mayor demanda de ejercicio y eso no quiere decir que te vas a morir. Claro, eso sí, ¿no? Si tienes condiciones, podrás correr 3 kilómetros, pero no vas a correr 100 kilómetros, ¿ok? No es que la célula puede responder de una forma infinita. Y lo otro, cuando dice estrés, me refiero ya a algo que es nocivo como tal de la célula. La célula puede soportar estrés, pero hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, lo que le puse ejemplo, el trabajo del corazón, se hace ejercicio, o por ejemplo, si yo agarro ahorita, que son las 3 y pico, y no como hasta mañana, 24 horas, sí me dará hambre, pero no me voy a morir por 24 horas sin comer. ¿Qué? Porque mis células se adaptan a esa situación. Ya si paso una semana o más tiempo, ya el asunto cambia. ¿Ok? La célula hasta cierto punto, cuando está bajo ataque, bajo algo que la molesta, ella se puede adaptar y eso ocurre a cada rato. Entonces llega un punto en la que la capacidad de adaptación es vencida, es superada, ¿ok? Y entonces ahí es que entonces viene la lesión celular. ¿Por qué? Porque lo que está estresando a la célula definitivamente es dañino y provoca mucho estrés, un estrés excesivo. Entonces la célula tiene un punto hasta el cual puede recuperarse, ¿no? Eso se llama la lesión celular reversible. Cuando la injuria cesa o se acaba, la célula regresa a su estado normal por mecanismos que ella posee. Pero si la injuria si la lesión sigue, entonces la célula va a sufrir cambios irreversibles que lamentablemente la van a llevar a que ella inevitablemente muera. Inevitablemente muera. Dame un segundito acá. Entonces, entonces la muerte celular no siempre es algo trágico ni algo malo. Por ejemplo, las personas, nosotros no podemos ser eternos. Nosotros tenemos una vida útil. O sea, o dime tú, un abuelito de 100 años te puede correr una maratón o te puede pegar bloque a un edificio. Me explico, ¿no? El abuelito de 100 años ya su cuerpo ha sufrido mucho desgaste a lo largo de tanto tiempo y por lo tanto ya él, hasta cierto punto, 100, 110 años, ya a esa edad, lo normal y lo esperado es que muera, porque tú no quieres que una persona viva 120, 130 años, 150, porque definitivamente a ese punto el cuerpo ya no da más. Lo mismo ocurre con las células. Las células tienen su promedio de vida ya establecido. La célula no puede ser inmortal. Cuando una célula se convierte en inmortal, entonces vienen las transformaciones o la progresión a tumor, que eso lo hablaremos al final del curso. ¿Okay? El punto es que la muerte celular, al final del día y de una manera acumulada, es lo que nos lleva a nosotros a la lesión, a las estructuras más grandes como los tejidos u órganos y al desarrollo de la enfermedad. Entonces, aquí vamos a discutir ciertos conceptos que, si no los conocen, usted lo va a conocer hoy, que es la isquemia, ¿ok? La infección también puede provocar muerte celular. Los agentes tóxicos, como el que está aquí, en un segundillo para ver algo. Está bien. Y también cuando veamos la clase de las enfermedades autoinmunes, tenemos nuestras células, nuestras células de inmunidad atacan a veces nuestros propios tejidos y eso también es una causa importante
de lesión y muerte celular. Entonces, como les dije, la muerte celular sí es mala, pero a veces también se da en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando tú eres un embrión y tus órganos se desarrollan, hay células que no son necesarias que tienen que morir para poder dar lugar a la formación de tus estructuras anatómicas. Entonces, todo esto lleva un adecuado balance. Como en una empresa, cuando votan a alguien, vuelven y contratan a alguien más en un respectivo ciclo. ¿Ok? Entonces, eso lleva al equilibrio. Repito, las células no pueden o no deben ser inmortales en situaciones fisiológicas. Habrá unas que sí son muy longevas, o sea que viven mucho, pero la inmortalidad como tal es un concepto que nos lleva a nosotros a pensar en cosas patológicas slash neoplásticas, o sea, cosas que se pueden transformar eventualmente en cáncer. Entonces, ahora sí vamos a ver como tal la lesión celular. Bien, lesión celular vamos a abordarlo desde el punto de vista de las causas de lesión celular. Hay muchísimas. Yo siempre digo, bueno, me corto con un cuchillo. Les puse antes el ejemplo del COVID o el ejemplo del neumococo. Todos esos son causas de lesión celular. Son muchas, ¿no? De repente si me quemo, si me electrocuto, todo eso lleva a lesión celular. También hay anomalías genéticas. El mismo ejemplo, por ejemplo, el paciente diabético. ¿Por qué ese paciente es diabético? Bueno, porque él tiene una causa de fondo que lo hace ser diabético, que lo hace no ser capaz de manejar adecuadamente los niveles de insulina y por lo tanto el paciente está hiperglucemia y eventualmente esa hiperglucemia con los años provoca daño a los tejidos. Entonces la base de esa enfermedad tiene un contexto genético más un contexto multifactorial. Entonces, todas estas son causas de muerte celular. Esta que están aquí, ¿no? Vamos a discutirlas, creo que hoy algunas, no todas, pero a lo largo del curso iremos discutiendo eso. Y también, importante, ¿no? Ves aquí que cuando la célula es lesionada, ella sufre cambios morfológicos. Hay veces que puede regresar a lo normal, pero si se supera la capacidad de adaptación, entonces la célula inevitablemente va a morir. Entonces esas cosas son las que vamos a nosotros a discutir en lo que resta de la clase. Bien. Entonces en este punto vamos a discutir dos conceptos importantes que quizás son parecidos, pero tienen sus diferencias, que son la hipoxia y la isquemia. Estrictamente hablando, hipoxia viene de hipo menos oxia oxígeno. O sea, hay por alguna razón deficiencia de oxígeno. Mientras que la isquemia, que yo le he mencionado ya algunas veces, se refiere a que hay una disminución en el aporte sanguíneo. Como por ejemplo, este corazoncito, aquí una coronaria está obstruida por una placa de ateroma. Entonces, eventualmente esa placa crece tanto o se rompe que bloquea el flujo sanguíneo. Entonces, toda esta parte del corazón no le llega sangre. Entonces, esta parte del corazón va a sufrir muerte celular por isquemia. Otra cosa que es cierta, como no llega sangre, tampoco va a llegar hipoxia. O sea que en la isquemia vamos a ver nosotros también hipoxia. ¿Ok? En la isquemia vamos a ver hipoxia. Pero sin embargo, hay causas de hipoxia que no tienen nada que ver con obstrucción. Eso lo vamos a desarrollar esto más adelante. Entonces recuerda lo que lleva la sangre. ¿Okay? Si yo bloqueo una arteria, me pierdo yo de oxígeno o dejo de llevar oxígeno, pero también no hay glucosa, no hay nutrientes esenciales, no hay metabolitos esenciales y también se acumulan ciertos metabolitos tóxicos propios del metabolismo de las células. Entonces, todo eso ocurre cuando hay isquemia. Entonces, la isquemia se asocia con esto, ¿no? Con una obstrucción arterial, por la causa que más te guste, pero realmente la más común es esto, ¿no? Por las benditas placas de ateroma. Eso después vamos a discutir, creo, no estoy muy seguro si en este curso da para eso, cómo se forman, cómo progresan, etcétera. Pareciera que fueran términos iguales, que son lo mismo, pero no. Recuerda que la hipoxia es que en la sangre no hay suficiente cantidad de oxígeno. Un ejemplo de esto es un paciente anémico. ¿Okay? Ponte que es un paciente que tiene una anemia y por alguna razón en su médula ósea no se producen suficientes eritrocitos. Una anemia bien marcada por deficiencia de hierro, una cuestión así bien brutal.
O sea, que yo, por ejemplo, tengo una hemoglobina de 16, es un rango normal, pero resulta que el paciente con anemia por deficiencia de hierro, ponte que el tipo está por el piso, tiene una hemoglobina de 6. Entonces, esa hemoglobina de 6, él tiene menor capacidad de transportar oxígeno. Por lo tanto, hasta cierto punto, sus órganos pueden sufrir cierto grado de hipoxia en condiciones especiales. O sea, él tiene menos eritrocitos peso por peso y menos hemoglobina peso por peso. Por lo tanto, en determinada situación, este paciente anémico puede llegar a sufrir lesión celular por hipoxia. Otra causa, por ejemplo, es que a nivel de mis pulmones, yo tengo una enfermedad pulmonar que interfiere con el intercambio gaseoso. Entonces, por alguna razón, yo no puedo captar el oxígeno del ambiente y entonces mi sangre va a ser una sangre pobre en oxígeno. Un ejemplo que ocurre con eso puede ser cuando hay las cardiopatías, bueno, no, es un mal ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, un paciente con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un paciente con dificultad para ventilar, para hacer los movimientos estos respiratorios, por razones que pues yo sé que no son antigentes para su curso. El punto es que obviamente ese paciente con EPOC, con bronquitis y enfisema, él no respira con tanta facilidad como tú y yo. Por lo tanto, su intercambio gaseoso, dependiendo de qué tan descompensada esté la enfermedad, va a ser deficiente. Entonces, en determinado momento, su sangre puede estar con menor concentración de oxígeno. Y lo otro que puede ocurrir es que tú estés respirando un aire viciado, un aire pobre en oxígeno, como ocurre, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Okay? Entonces, después se buscan ustedes dónde se da esto. Es relativamente famoso. Bien. El ambiente también está lleno de agentes tóxicos. De hecho, hay una máxima que dice que todo lo que existe, todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros captamos del ambiente es tóxico. Lo que cambia la definición entre tóxico y algo beneficioso es la dosis. ¿Okay? Todo. Por ejemplo, el agua. El agua es muy beneficiosa para tu cuerpo, pero en exceso, el agua también es perjudicial. Por ejemplo, la glucosa, que es importante para el metabolismo de nuestras células, en exceso también es perjudicial. Entonces, la luz del sol, por ejemplo, en dosis adecuada es muy buena, pero en exceso eventualmente también es perjudicial. Entonces, literalmente nuestro ambiente está o nos provee cosas que son buenas, pero en ciertas dosis son buenas, pero cuando la dosis es excesiva, entonces viene el daño celular, la lesión celular. Medicamentos, por ejemplo, el acetaminofén. Me da la cabeza, me tomo una de 500 gramos, de 500 miligramos, perdón, o me como el gramo entero, no pasa nada, ¿ok? Porque es una dosis adecuada. Pero si me tomo el frasco entero, entonces sí voy a quedar intoxicado por acetaminofén. Entonces, ¿qué falló ahí? La dosis fue lo que falló ahí. Entonces, en papel, todo es perjudicial cuando tiene la dosis adecuada para eso. Obviamente el alcohol también, por ejemplo, si tomas un trago ahorita más tarde no pasa nada. Pero si tomas la botella entera de seco, puede que sí pase algo con el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro ambiente está lleno de un montón de cosas tóxicas, ¿ok? Que cuando estamos expuestos a dosis que no son las adecuadas, pueden potencialmente dañar nuestras células. Ni siquiera voy a comentar lo de los venenos y esas cosas porque me parece que eso es lógico, ¿ok? Entonces, mira, esto es lo que pasa con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono compite con el oxígeno en la hemoglobina y lo desplaza. Entonces, en teoría, tu célula, tu eritrocito, queda ocupada por monóxido de carbono. Y entonces no va a haber lugar para el oxígeno. Entonces, eventualmente, esto entra dentro de la categoría de una lesión celular asociada a toxinas que a la larga te provoca a ti hipoxia. Tanto así que el paciente se puede morir si no corrige esto a tiempo, porque el tipo se está quedando sin oxígeno. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? Compite el monóxido de carbono por el sitio en hemoglobina y le gana al oxígeno y entonces tus eritrocitos, si estás intoxicado con monóxido de carbono, quedan transportando puro monóxido de carbono y queda por fuera el oxígeno. Bien.
Obviamente de infecciones, el agente que tú lo pongas, eso es causa de lesión celular, bacterias, virus, protozoarios, helmintos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo que está aquí, ¿no? Esto es un epitelio escamoso estratificado, esto es un esófago, y estos puntitos negros que están ahí, esos son hongos, ¿ok? Hasta que se muestre lo contrario, son cándidas. Entonces, esos hongos, ¿cuál es el problema? Esos hongos atacan las células de nuestro epitelio y nuestro epitelio no es que se defiende per se él, pero atrae la inflamación y entonces se forma una guerra entre hongos e inmunidad, una guerra en la que puede que gane la inmunidad, dependiendo, pero lo que sí es cierto es que eso deja mucho daño detrás de él, ¿okay? Deja mucho daño. Entonces, obviamente, nosotros nos ayudamos, por ejemplo, con medicamentos, en este caso, antimicóticos, etcétera, que a la larga nos han ayudado a vencer estos microorganismos. Pero si los antibióticos, los antimicóticos, etcétera, no existieran, hoy en día no seguiríamos muriendo de tuberculosis, de neumonía, de infecciones de tejidos blandos, nos moriríamos de eso, como hace 100 o 150 años. Pero hoy en día ya nadie se muere por causa infecciosa. Claro, haciendo la acotación, lo del COVID, que es bastante novedoso, ¿no? Es un agente que el manejo al principio fue difícil, pero ya ustedes ven que el tema se ha ido controlando con el tiempo. Y el otro agente infeccioso que sigue sacando cancha todavía es el HIV, ¿ok? El HIV todavía sigue dando problemas a pesar de que está controlado, pero esos son los dos que se me ocurren ahorita que dan problemas. Esencialmente los otros agentes infecciosos están relativamente bien estudiados y bien controlados, y hoy en día las infecciones son una causa rara de muerte, ¿no? O repito, obviando el tema este del COVID, que pues eso es algo inédito, por así decirlo. Bien. Hay veces que nuestro cuerpo reacciona de forma demasiado violenta contra nuestros propios tejidos. El mejor ejemplo de esto ocurre con las alergias. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen que ser alérgicos a un medicamento. El que más tradicionalmente uno escucha es la penicilina. Hay gente que es alérgica a la penicilina y si tú no sabes lo que estás haciendo y no preguntaste, le ponen al paciente penicilina y chuleta. Si tú no te fijas, el paciente se puede poner bien grave. ¿Sabes? La reacción que tiene su cuerpo contra la penicilina es una reacción peligrosa. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? La penicilina no estaba ahí para hacer daño. La penicilina es un antibiótico que se indicó contra una infección. Entonces, el cuerpo reaccionó de forma excesiva contra la penicilina y provocó esta reacción alérgica, que en papel no tiene ningún tipo de fundamento. O sea, la penicilina no es perjudicial para nosotros, no es una amenaza, pero tu cuerpo tiene un sistema inmune muy potente, ¿ok? Muy agresivo, que lo que termina al final del día es dañando tus propios tejidos, ¿ok? Sin querer queriendo. Eso también es una causa importante de lesión celular. Dame un segundito. Lo otro que puede ocurrir, por ejemplo, es que a nivel de los genes haya problemas, que como vimos en las clases pasadas, los genes son cosas, estructuras chiquititas, pero que pueden causar estragos grandes a nivel del cuerpo. Dame un segundo. ¿Aló? ¿Qué pasó que estoy dando clase? Dale, pues. Que cuida que se vende. Se vende. ¿Qué pasó? Estoy trabajando. Vamos más tarde. Avisa cuando llegas. Dale. Chao. Bien. Por ejemplo, ¿no? El edificio en el que yo estoy parado ahorita mismo, una estructura alta de más de 20 pisos, pero si ponte que si una parte de la fundación se daña, eso puede tener repercusiones en todo el edificio. Yo no voy a decir que el edificio se va a caer porque pues no quiero decir eso, pero ponte que se puede comenzar a rajar las paredes, pues. Algo chiquitito abajo, quizás inocente, provoca daños en toda la estructura. Más o menos así ocurre con los genes. Cambios chiquititos provocan daños estructurales a la larga. Por ejemplo, en el paciente con síndrome de Down, que la causa más común es una translocación, pero una trisomía a nivel de, eh,
el 21, la que es la trisomía 21, es la causa más común. También hay translocaciones, hay mosaicos, etcétera, pero bueno, eso se habla en otro momento. No creo que en este curso, porque no viene el caso con ustedes. El punto es que esa simple copia extra en esa posición 21, o sea, el paciente síndrome de Down no solamente tiene el aparente retraso mental, y le digo aparente porque hay gente, y sí pacientes, pero la verdad es que hay individuos síndrome de Down que son tan inteligentes como gente sana. ¿Y por qué no? Más, ¿ok? Eso es evidencia del avance de la ciencia. El problema del síndrome de Down no es solamente su aparente retraso mental, sino que el paciente con síndrome de Down tiene otras alteraciones a nivel estructurales. Por ejemplo, él puede tener cardiopatías congénitas, puede tener defecto estructural a nivel del corazón, puede tener mayor riesgo de leucemias, y realmente esas son las cosas a él que lo van a llevar eventualmente a una muerte, pues, por así decirlo, prematura, unos 50 años, quizá un poquito más, en comparación con una persona sana, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel genético, una cosa chiquitita, pero que al final del día provoca alteraciones mucho más graves. Recuerda que los genes son los manuales, ¿ok? Los genes traen las instrucciones. Entonces, si la instrucción está mal escrita, el producto va a ser inadecuado. Yo creo que les puse el ejemplo, digamos decir que yo quiero armar un closet, ¿ok? Y resulta que compré el closet encajetado y vino sin instrucciones. Y yo dije, bueno, yo voy a armarlo en base a mi imaginación, porque me parece a mí que esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Y tira línea cómo queda eso. Una porquería de closet que al ratito se va a caer todo. No funcionó. ¿Por qué? Porque yo no tenía las instrucciones o las instrucciones no eran adecuadas. Algo similar ocurre con los genes. Los genes tienen los manuales para codificar proteínas. Entonces, si los genes son inadecuados, las proteínas que se van a codificar también van a ser inadecuadas, unas proteínas que son defectuosas. Eso puede llevar a alteración en el metabolismo, puede llevar a que el ADN dañado se acumule, entre otras cosas. Se ve que sí es importante, ¿no? Entonces, recuerda que hablando, por ejemplo, del ciclo celular, como dijimos en las clases pasadas, la célula tiene mecanismos para reparar las cosas que son inadecuadas, ¿no? Pero puede que llegue el punto en el cual la acumulación de daño o de defectos en las proteínas es tan grandes que la célula no va a poder repararlos y el destino va a ser de forma casi que inevitable la muerte celular. Bien. Conocerás tú, quizás ya en nuestro medio no es tan impactante porque en papel, en Panamá, un país que está en desarrollo, la gente, los niños, la gente en general, no los niños, ¿no? Nadie aquí se debe morir por desnutrido, ¿ok? Me dirás tú las comarcas, etcétera, pero esos son ejemplos extremos donde tú ni llevando el progreso puedes escalar. Esos allá son gente que pues, ok, no voy a decir nada porque puede que diga algo que sea comprometedor y va a quedar grabado, ¿no? Pero bueno, hay lugares donde no es posible llevar el progreso, ¿ok? La barrera cultural es muy grande y bueno, esos son los lugares que, esto sí no es una cuestión personal, disparan las estadísticas, ¿ok? Búscate en Panamá, ¿dónde se da la mayor tasa de muerte materna? Puedes buscarlo. Muerte materna son pacientes embarazadas que se mueren en algún momento de embarazo y por qué. Entonces vas a ver qué lugares son esos y la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque no tienen o no acuden a sus controles adecuados. Bueno, es otro tema, ¿ok? Me desenfoqué. El punto es que sabemos que la desnutrición eventualmente puede provocar problemas a nivel de metabolismo en la célula y eso puede llevar a lesión celular. Repito, lo menciono así por encimita porque eso no es común hoy en día en nuestro medio. Lo que sí es común es la obesidad, ¿ok? Y la obesidad forma o es parte de la base de las enfermedades modernas de nosotros. La que tú pongas, paciente hipertenso, probablemente es obeso. Paciente diabético tipo 2 sobre todo, probablemente es obeso. Paciente con aterosclerosis, probablemente es obeso. Y el paciente con las tres, diabético, hipertenso y con cardiopatía, probablemente es obeso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque la obesidad, en papel, en teoría mejor dicho, gatilla genes que predisponen a la enfermedad. Ponte que yo tengo predisposición a la diabetes
porque mis papás son diabéticos, pero bueno, como yo tengo ahorita mismo un peso aceptable para mi estatura, yo no estoy con hiperglucemia. Pero ponte que el día de mañana yo me descuido, comienzo a comer más, etcétera, y subo y quedo yo en 250 libras, gordo, pues, inevitablemente obeso. Entonces me hago una azúcar en sangre, una glucemia, y tengo el azúcar en 200 y pico, ¿no? Entonces, hasta que se me lo contrario, soy diabético. Pero ¿qué me gatilló la diabetes a mí? La tenía escondida, enmascarada. Pero al subir de peso, ese factor ambiental desenmascaró los genes que me predisponían y entonces ahora sí presenté la enfermedad. Entre otras cosas más, la obesidad predispone a un estado metabólico alterado, esto favorece una inflamación crónica de base, que al final del día también eso hay una importancia relevante entre la obesidad y el desarrollo de cáncer. La obesidad es una cuestión que es bien deleteria, ¿ok? Yo siempre digo a los muchachos, la gracia no es que seas tú un atleta de alto rendimiento, pero que trates de por lo menos controlar tu peso, ¿ok? No es que tengas un tipo todo fit con cuadritos y cosas, tampoco así, yo sé que eso no hay tiempo para andar en gimnasio todo el día, es un ejercicio, pero sí es tenerle cierto respeto a la obesidad, porque por ahí es donde comienza entonces toda esta enfermedad crónica que ya usted pues debe haber escuchado hasta este punto de su formación. Dame una ventana que hace un poquito de calor después que llovió, eso suele ocurrir. Yeah. Seguimos, ¿no? Entonces, lo otro que causa lesión celular es un agente físico. El mismo ejemplo de siempre. Yo agarro, te corto cocinando, taca, 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 y ¡boom! Me corto cocinando sin querer. Un descuido y me corté. Eso es un trauma, ¿ok? Pasa lo que tú ves aquí, ¿no? Ese agente físico lesionó mis barreras epiteliales de la piel y quizás predispuso a la entrada de agentes exógenos, ¿no? De bacterias. Por ejemplo, agarra ahorita y prende la estufa, tac, 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 y mete la mano. Te vas a quemar, ¿no? Eso es otro ejemplo de lesión celular por agente físico. Radiación también, que no aplica a nuestro medio, pero por ejemplo ya en Chernobyl, ¿no? Es un agente físico también, o la secuela después de los bombardeos nucleares. El cambio de la presión atmosférica, eso ocurre, por ejemplo, cuando, no, me da una cosa muy extrema, ¿no? Eso no pasa en nuestro medio, por cierto. Pero por ejemplo, alguien que escala el Everest, o sea, si yo escalo el Everest, yo digo, sí, yo soy millonario, yo pago. Probablemente no regrese, porque yo no estoy entrenado para eso, porque las condiciones ambientales ya son muy extremas y requieren que el que lo va a hacer esté entrenado. Entonces, ¿y por qué se muere la gente? Por la altitud sobre todo, porque allá hay muy poca concentración de oxígeno. Tú tienes que tener tu técnica y tu entrenamiento para poder hacer ese tipo de, o sobrevivir en esos ambientes anormalmente hostiles. Bien, entonces, hasta este punto ya discutimos un poquito de las causas de muerte, perdón, de lesión celular y, ¿por qué no?, de muerte celular también. Ahora vamos a ver qué ocurre o qué ocurre a nivel de la célula, mejor dicho, cuando hay la lesión celular reversible, ¿ok? La celulita está siendo atacada por algo, lo que más te guste, cualquiera de las cosas delante, ¿ok? Y puede que el daño esté calando en la célula, pero si este daño se acaba, la célula tiene mecanismos para volver a su forma original, pero solo si este ataque necio se acaba, ¿ok? Eso es una lesión reversible, ¿ok? Entonces, cuando la célula está siendo atacada, la célula cambia ciertas cosas a nivel de su morfología. Lo primero es que la célula ¡blup! Se hincha, se llena de agua, así como tú la ves acá. ¿Por qué ocurre esto? Porque como discutimos en las clases pasadas, la célula tiene mecanismos para sacar y meter agua, gracias a el tema este de los electrolitos. A ver, hay unos que dependen de energía, otros que no. Uno que es muy útil para mantener estos balances es la bomba de sodio-potasio, ¿no? O las bombas de ATPasa. Pero ¿qué ocurre? Cuando la célula está bajo ataque, los mecanismos para producir energía de la mitocondria se pueden comprometer y entonces se queda sin energía esa bomba de ATPasa y entonces la célula ¡blup!
se comienza a llenar de agua. ¿Okay? Por lo tanto, hay aquí un desbalance a nivel de los líquidos y los electrolitos. Entonces, también en la célula que está siendo atacada, se pueden acumular ciertas cosas, organelos dañados, restos de membrana. Esos son ciertos cambios que ocurren a nivel de la célula cuando está bajo ataque. ¿Ok? Entonces, ¿por qué qué cambios son característicos de una célula que está sufriendo daño? Pero en este caso, un daño que no es tan grave, o sea, un daño que es reversible. Lo primero es que la célula bloop aumenta de tamaño, ¿ok? Eso lo puedes ver, por ejemplo, tú, no tienes nada que hacer, ponte que quieras hacer ciencia, te levantas, mides la pared y ¡bucu! Tú le metes un puñete con todo. Sí, sí, con furia, con ira. Entonces la mano, aparte que te va a doler, si le pegas lo suficientemente fuerte, la mano se te va a hinchar, va a aumentar de volumen. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las células que golpearon contra ese muro sufrieron lesión celular. ¿Okay? Entonces esa lesión celular altera la permeabilidad de la membrana de esas células. Les comienza a entrar agua. Entonces, eventualmente, tantas células hinchadas hacen que el órgano afectado aumente de tamaño. ¿Ok? Entre otras cosas que tienen que ver con la permeabilidad vascular, pero esas cosas las discutiremos en su momento cuando hablemos nosotros de la inflamación. Entonces, otra cosa que puede ocurrir es que el órgano afectado se ponga pálido porque hay tanto líquido que eso comprime los capilares y evita que llegue tanta sangre. Entonces, que se puede ver pálido un órgano que esté sufriendo lesión, o mejor dicho, que sus células estén sufriendo lesión. Quizás algo como tú lo ves aquí, ¿no? Esto que está aquí son unos tubulitos renales, clásico epitelio cúbico simple, y ves acá cómo comienzan a sufrir daño celular. Ves que la célula se ve como más grande, con más citoplasma, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese citoplasma está llenando de agua, porque está sufriendo lesión celular. Lo otro es que las células se comienzan a separar, porque las uniones intercelulares también sufren daños. Y también se puede poner muy rosadito o muy eosinofílico el citoplasma. Eso porque se llena de agua demasiado, también de grasa, que viene de los lípidos de la membrana celular que está sufriendo daño. ¿Ok? Entonces, todo como que la estructura de la célula, toda se comienza a desintegrar, a caer todo, como cuando se cae una fundación. O sea, ya repito, ¿no? Si el agente no para, esto va a llevar a la muerte de la célula. Pero si el daño se detiene, la célula puede volver a esto que está acá arriba en la figura A. ¿Ok? Bien, esto que está aquí también es clásico del hígado, como decía la diapositiva anterior. El hígado, cuando sufre mucho daño, comienza a acumular grasa en el interior de sus hepatocitos. Esa condición se llama esteatosis hepática. Bien, vamos a hacer un paréntesis para explicarles qué hay en esta imagen. ¿Okay? Esto es una biopsia de hígado. Esto que dice que aquí se ve es la central vein o la vena central, y esto que está con la PT son los portal tracts, que son las triadas porta, ¿no? Pero ya asumo que usted sabe qué hay en las triadas porta. Bien, los hepatocitos son células relativamente resistentes al daño, ¿ok? Pero cuando el hepatocito sufre daño, comienza a acumular mucha grasa dentro de su interior, dependiendo de lo constante que sea el daño. La esteatosis hepática se asocia sobre todo a los pacientes alcohólicos, porque hemos repasado nosotros que el alcohol en dosis excesivas provoca daño, sobre todo al hígado, que es el órgano que lo metaboliza. Entonces, ciertos hepatocitos, cuando el efecto es tóxico y sobrepasa los límites de reparación, entonces el hepatocito puede llenarse en su citoplasma de pura grasa. ¿Okay? Eso se llama también el hígado graso, que era otra forma de llamarle a él, pero el término de estatosis hepática es más, eh, más científico, es lo que decir, más, me gusta más. Pues. Entonces, no solamente ocurre en el contexto de un paciente alcohólico, también hay una estatosis hepática no alcohólica que se da sobre todo en los pacientes obesos, ¿no? Pero esto aquí te indica que ese hígado está sufriendo, que ese hígado está siendo atacado y que la respuesta al ataque es que el hepatocito acumule en su interior mucha grasa. Ese hepatocito está tratando de contener el daño y la consecuencia es esta. Hay una cosa, una cuestión curiosa con esto, ¿no?
Y se lo digo porque yo soy aprendí ahorita estudiando, porque bueno, en la universidad el concepto no quedó claro. Yo pensaba, hasta hace poco, que era que llegaba grasa al hepatocito, o sea, adipocito, ¿okay? Pero realmente no es así. Lo que pasa es que el hepatocito acumula grasa y sí parecen adipocitos, pero no. Son hepatocitos que están hartos de lípidos en su interior, ¿ok? Entonces, repito, este hígado aquí, ese hígado está sufriendo daño, ¿ok? Esto es evidencia morfológica de que este hígado está bajo ataque. Y si esto no se acaba, si el ataque no cesa, por ejemplo, si el paciente es alcohólico y lo que está provocando este daño es el alcohol, si ese daño no se acaba, entonces progresamos a otro estadiaje, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a discutir, repito, creo que cuando hablemos de la reparación del tejido. Bien, como dijimos, ¿no? Hay otros cambios que quizás son menos característicos, pero pueden ocurrir. Puede que el citoplasma se ponga muy rosado, ¿okay? Muy eosinofílico, como está acá. Lo otro que puede ocurrir es que ves que aquí arriba en la luz, en el lumen, hay unas microvellosidades. Bueno, cuando hay lesión celular, puede que esa estructura apical de superficie se pierda, ¿ok? Digo, ¿no? Como que las células que están pegaditas puede que se separen. Eso es porque las uniones intercelulares pues comienzan a perderse. El núcleo se puede poner más vesicular o con una cromatina más clarita y se pueden acumular en el interior de la célula del citoplasma estas figuras de mielina, ¿okay? Que esos son lípidos que se acumulan producto de las membranas de la célula que está sufriendo daño. Entonces, estas son claves que te indican a ti que la célula, desde el punto de vista morfológico, está sufriendo en este caso lesión celular reversible. ¿Okay? Otras alteraciones que ocurren es que el retículo endoplasmático liso, sobre todo, aumenta de volumen, ¿okay? Se pone grande, aumenta de tamaño. Eso ocurre a veces en pacientes que toman medicamentos de forma crónica, ¿no? Por ejemplo, medicamentos como los barbitúricos, que ya no son tan populares, pero antes sí. Y bueno, puede que si la injuria no se acabó o sigue atacando a la célula, entonces sí entramos en el punto sin retorno. Entonces, en ese punto sin retorno, ahí ya estamos nosotros de cara a una lesión celular irreversible, donde cosas importantes que ocurren es que la mitocondria no va a poder funcionar, ¿okay? La célula se queda sin energía, la membrana celular pierde función, pierde estructura y eventualmente el DNA de esa célula va a sufrir también daño estructural. Estas cosas sí, cuando ocurren, son muy graves, son muy severas y lamentablemente la célula hasta este punto no se va a poder recuperar. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la parte irreversible que de forma inevitable lleva a la muerte celular. Entonces, por ejemplo, la muerte celular, ¿qué te digo yo? Yo prendo la estufa, sale el fueguito, meto la mano y la quito. Me quemé, sí, pero eso no provoca muerte como tal. Pero si yo agarro y meto la mano y me la dejo ahí puesta, eso sí va a provocar muerte celular. ¿Por qué? Porque la lesión va a ser más severa. ¿Ok? No es lo mismo tampoco, por ejemplo, poner un quemador chiquitito que encender un fuego grande. ¿Ok? Eso es una lesión, un tipo de lesión mucho más severa. Entonces, la lesión celular que lleva a muerte celular va a depender del tipo de lesión. ¿Okay? No todas las causas de lesión son iguales, hay unas que son mucho más graves que otras. Por ejemplo, la radiación ionizante es mucho más peligrosa que, por ejemplo, la radiación ultravioleta, que te digo yo, ¿no? Por ejemplo, la radiación que emite, ¿qué te puedo decir? Es que se me ocurra. En la radioterapia es una radiación mucho más potente. Ambos son agentes físicos, pero la que es ionizante es mucho más fuerte, mucho más dañina para causar una lesión. Y no es lo mismo estar expuesto a esa radiación 5 segundos que 5 minutos ni 5 horas. ¿Okay? Entre más exposición, mayor es el chance de sufrir lesión celular con eventualmente muerte celular. Entonces hay injurias que son muy potentes, que son muy dañinas a la célula, como por ejemplo la isquemia. ¿Okay? La isquemia provoca muerte celular rápida. ¿Okay? ¿Qué ocurre?
Cuando la célula está sufriendo daño, la célula va a hacer todo lo que esté en su poder para poder recuperarse. Por lo general lo logra, pero hay veces que los mecanismos de recuperación son vencidos y entonces la célula inevitablemente muere. No lo puede evitar. Por eso es que se le llama a esto muerte celular accidental, porque la célula en verdad trató de hacerlo, pero no lo logró. O sea, la célula de repente, la lesión fue tan potente que ni siquiera la célula le dio chance de activar sus mecanismos compensadores. Y eso ocurre cuando el insulto es severo, como por ejemplo una toxina muy potente, una bacteria, o por ejemplo la lesión celular por isquemia. Son insultos bien potentes, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista morfológico, esa muerte celular inevitable, del punto de vista morfológico, repito, es lo que nosotros le llamamos la famosa necrosis, ¿ok? Necrosis es el tejido muerto, en este caso, células que están muertas. Y por lo general ocurre en respuesta a la isquemia, toxinas, venenos que son muy potentes, la infección también provoca necrosis de los tejidos, y obviamente un trauma que sea muy marcado, ¿no? Por ejemplo, una quemadura, eso provoca necrosis de los tejidos afectados, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia en la necrosis de lo que hemos hablado hasta ahora? Que la necrosis ya no hay retorno, ¿ok? La necrosis, la célula ya murió, o sea, ya no hay nada que hacer, ya esa célula no va a regresar porque el daño no puede ser reparado, ¿ok? Como está aquí, mira, literalmente esta célula explotó, ¿ok? Todos sus organelos, sus membranas, todo ¡buf! Explotó. O sea, no hay forma de que esto sea reparado y mucho menos si el agente ofensor sigue estando ahí. Definitivamente el destino es la muerte de una forma inevitable, ¿ok? Hay veces que el insulto quizás es menos severo, pero la célula sabe que va a morir, que tiene que morir, que no hay retorno. Como por ejemplo, un paciente que está muy enfermo, gravemente enfermo, un abuelito de 80 años que es hipertenso, diabético, y le da un infarto, pues realmente eso no sorprende. Ya tú sabes que tiene muchos factores de riesgo y por lo tanto la muerte no es catastrófica, como sería, por ejemplo, que le dé un infarto a una persona de 30 años. Eso sí es catastrófico, ¿no? Entonces, en el abuelito de 80 años, el cuerpo se prepara, sabe lo que va a pasar y la muerte, por así decirlo, no es así tan abrupta, ¿no? Bueno, de alguna forma la célula sabe cuando está frente a un insulto que no puede superar. Y entonces ella abnegadamente se prepara para morir de una forma tranquila y ordenada, ¿ok? Sin tanta violencia. Entonces, esa muerte ordenada, tranquila, es lo que nosotros le llamamos apoptosis, que es la muerte celular programada. Por lo general, la apoptosis se da en respuesta a un DNA que es irreparable. Por ejemplo, la célula sabe que tiene un DNA dañado que no puede reparar y sabe la célula que tiene que morir. Pero la muerte de esa célula es una muerte programada, una muerte tranquila, una muerte bien estructurada. Tan bien estructurada que no hay inflamación en respuesta a esa muerte. Yo siempre pongo un ejemplo aquí, por ejemplo, vamos a ser mi abuelito, 80 años con muchos factores de riesgo, se muere en el hospital, fallece. No hay que hacer una algarabía por eso, no hay que llamar a la policía. O sea, es un abuelito que estaba enfermo. O sea, el destino probablemente era eventualmente morirse ya. Cuando él se muere, le quitan los aparatos si es que tenía, lo cubren con una sábana, ya lo despiden, si hace falta en ese momento, y lo bajan a la morgue. No hay que llamar ni policía, ni ministerio público, nada de eso. Muy distinto a que fuera un abuelito que se muere solo en su casa. Y tú dices, hey, el señor Pedro llevo un día que no lo veo, 2 días, 3 días, hey, chuleta, y yo siempre lo veía acá afuera, ya no lo veo ahora. ¿Qué sabrá eso si él vivía solo? Y de repente, cuando te hablan un muerto, un ser humano muerto, cuando está podrido, eso es un olor bien característico, es un olor que no es ignorable. Y tú comienzas a decir, Chuso, hace rato huele raro. Y dices, hey, mamá, mira, tú no sientes que huele raro. Sí, oye. Y tú y que Chuso, huele a muerto, como dice literalmente la frase coloquial.
Y entonces, bueno, resulta que Pedro se murió solito en su casa y ya cuando fueron a ver, estaba sopló, ¡puf!, explotado y ya todo podrido. Entonces, obviamente, eso es una muerte en papel sucia. Ahí sí tiene que llegar el ministro público, levantar el cadáver, a una algarabía grande cuando ocurren esas muertes en casas que son inesperadas. Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? La muerte en el hospital, que era esperada, es una muerte ordenada. O sea, sin tanta bulla, es una muerte hasta cierto punto que era predecible. O sea, no sorprende. Sabías que podía morir. Y si llega a pasar, pues ni modo, ¿no? Así lo quiso Dios. Esto pudiera ser una apoptosis, una muerte limpia, sin tanta algarabía. Mientras que esta otra muerte del señor Pedro, que lamentablemente falleció, toda la casa llena de mosca, de gusano, todo el reguerío de sangre, secreciones, etcétera. Imagínate esa escena tan desagradable, la palabra. Es una muerte sucia que llamó a la escena mucha gente, el levantamiento del cadáver, que la investigación, etcétera. Eso sería una necrosis, una muerte escandalosa, ¿ok? Entonces, la apoptosis es bien regulada, ¿ok? Con genes que son identificables, que se encargan de eso, ¿ok? Es súper regulado, súper orquestado, porque es todo bien, bien organizado. Mientras que dijimos que la necrosis es accidental. O sea, la célula que se muere por necrosis no sabe que se va a morir. Entonces, a diferencia de la apoptosis, en la necrosis una característica es que sí hay inflamación, ¿ok? Sí hay inflamación, una muerte, por así decirlo, sucia. Bien. Cuando hay necrosis, esencialmente ocurre esto. La membrana de la célula se muere y esa célula entonces comienza a liberar sus enzimas que correspondían a su medio intracelular, que en determinado momento pueden digerir la propia célula. Entonces, este cadáver de la célula llama a la inflamación y entonces la inflamación llega aquí a comerse esa célula muerta y en teoría, si hay tejido dañado, a repararlo, ¿no? Veremos en su momento que la inflamación es buena, pero también tiene sus aspectos que no son tan buenos, ¿ok? Entonces, eventualmente la célula esta pues deja de existir porque sus propios enzimas lo digieren y también los leucocitos, fagocitos se comen estos restos de célula muerta, ¿ok? Entonces dijimos que esto es un proceso que no hay retorno, es irreversible. Y entonces se da en respuesta a que la mitocondria sufre daño y por lo tanto la capacidad de producir ATP se ve muy comprometida. Ves que las membranas, tanto de la célula como los organelos, también ¡puf!, se desintegra toda y también la célula se llena de algo que es altamente perjudicial, que son las famosas especies reactivas de oxígeno. Ahorita vamos a desarrollar ese concepto. Entonces vamos a ver el punto de vista morfológico, de nuevo con los tubulitos renales, pero ahorita con un contexto de muerte celular irreversible, o sea, necrosis. Ves aquí que se ve bien rosada la célula, ¿okay? Es casi puro citoplasma. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la eosinofilia, está llena de agua y también puede estar llena de grasa, la célula de lípidos, ¿ok? El núcleo, que lo ves aquí bien redondito, bien bonito, los núcleos que se alcanzan a ver aquí se ven negritos, ¿ok? Y chiquititos. Se llama pignosis. El núcleo se achurra como una pasita y la cromatina se condensa, por eso que se ve así negrita la célula. Eventualmente ese núcleo se puede romper, se puede fragmentar. O se llama cariorexis. Eventualmente esos restos de núcleo, las enzimas propias lo pueden degradar, ¿okay? Se llama la cariolisis, al punto que hay células que aparentan no tener núcleo, ¿ok? Entonces, esto que está acá es como un cadáver de lo que alguna vez fue esto de la figura A, la figura de lo normal, ¿ok? Esto no puede estar en el cuerpo. Del mismo modo que tú, ponte que tienes un perrito en tu casa, el perrito se muere, tú no puedes tener el perrito dentro de tu casa. Además está decirte lo que ocurriría como consecuencia de eso. Entonces, tu cuerpo tampoco puede tener células muertas dentro de él. Él tiene que eliminar esas células muertas porque eso es perjudicial. Entonces, él tiene el cuerpo, la célula está muerta, los leucocitos se la comen, las propias enzimas se la comen, eventualmente desaparecen, ¿no? Y también se pueden, si la cosa es muy severa, calcificar, porque estas células muertas, sus ácidos grasos, son afines por el calcio.
Entonces, los tejidos que están muy lesionados con el tiempo también, en ciertas circunstancias, se pueden calcificar, como esto que ocurre acá, ¿no? Es, por ejemplo, esto es una mucosa, pareciera que fuera de un intestino delgado, que tiene muchos cambios reactivos, el mismo epitelio como tal, y ves acá, ¿no? Ves acá estos elementos que están bien basofílicos, que lo ves aquí, ¿no? Que son como unos cristales, parecen. Bueno, todo esto son calcificaciones. Entonces, cada vez que tú ves una calcificación es algo anormal. ¿Por qué se está calcificando esto? Bueno, puntualmente no te puedo decir por qué, porque el diagnóstico diferencial es amplio, pero lo que sí es cierto es que esta calcificación obedece a una muerte celular irreversible de fondo. Por ejemplo, una infección de mucha data, puede ser que haya un ataque autoinmune, mucha inflamación. Lo cierto es que ver calcificación en los tejidos te dice a ti, hey, allí hubo lesión celular bastante grave y bastante sostenida. Bien, vamos a saltar entonces a otro punto que se llaman los tipos de necrosis, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a estudiar es la necrosis coagulativa, que es la que vemos acá arriba. Esto que está aquí es un riñón. Esto sería un corte difícil, ¿no? Porque me lo pusieron así al revés. Pero si lo viro así, lo corto, pues un corte coronal. Más que está virado así. En vez de ponerlo así, lo pusieron así. Lo puse yo así. Bueno, esta área que está aquí amarillita es el área de necrosis coagulativa. Aquí hay isquemia. Entonces, la necrosis coagulativa se caracteriza porque la arquitectura del órgano se mantiene, ¿ok? Hasta muchos días después de la muerte celular. Entonces, cuando tú ves necrosis coagulativa, eso obedece a que la muerte celular fue por isquemia. ¿Qué ocurre? Perdón, la isquemia es tan potente que esa isquemia afecta las enzimas de la célula. Por lo tanto, si no hay enzimas, la célula no se va a digerir eventualmente a sí misma y se preserva el tejido. ¿Okay? Eso es característico en el contexto de isquemia y de necrosis coagulativa. Entonces, si agarramos este pedacito amarillo, lo cortamos, lo incluimos y lo vemos al microscopio, vamos a ver esto que está acá. ¿Okay? Para que se hagan una idea, así, ustedes saben, ustedes histología, por cierto, así se deben ver los túbulos normales del riñón. ¿Okay? Epitelio cúbico simple, núcleos redonditos, todo adecuadamente uniforme, ¿no? Pero cuando hay muerte celular con isquemia y el producto es la necrosis coagulativa, tú ves esto que está acá. Estos túbulos que se ven todos rosados, sin núcleo, pero se conserva la morfología del túbulo. Cuando yo veo esto, yo me acuerdo como que es como si fuera un fantasma, ¿ok? Es como si fuera lo que alguna vez fue una célula viva, pero lo que queda ahora es un fantasma de la célula, sin núcleo, y que nada más se preserva es un citoplasma que es bien rosadito, bien eosinofílico, pero ves cómo se conserva la morfología del túbulo renal. Entonces, esto está muerto, ¿ok? Aquí esto es necrosis coagulativa. Estos son cadáveres de células y repito, eso atrae inflamación. Y tú ves en el fondo que hay mucho leucocito en el fondo de esas células muertas, ¿ok? Eventualmente esto hay que eliminarlo y estos restos celulares, o sea, esos cadáveres son devorados por los fagocitos, ¿no? Sobre todo los macrófagos. Entonces la necrosis coagulativa se ve, por ejemplo, un corazón que sufre un infarto, o este riñoncito, órganos sólidos, siendo la gran excepción el cerebro, ¿ok? Por alguna razón que la verdad es que, pues, ahora que tengo curiosidad me gustaría investigarlo, pero el corazón cuando sufre isquemia no sufre necrosis desde el punto de vista morfológico coagulativa. Sufre otra que se llama la necrosis licuefactiva, que les voy a presentar yo más adelante. Bien, mira, aquí tenemos acá. Este es un cerebro, esto sí es un corte coronal, y es esta área de necrosis licuefactiva. Liquefactiva porque pareciera que todo el tejido está suave, friable, como si fuera una especie de baba, ¿ok? Líquido viscoso. Entonces, esto es lo que se ve cuando el cerebro sufre isquemia, ¿no? Curioso porque eso debería ser coagulativo, pero bueno, el cerebro pues siempre hace lo que le da la gana. Dejando de lado el cerebro, la necrosis liquefactiva se ve
sobre todo cuando el agente infeccioso es el causante de la necrosis, ¿ok? Porque los microbios, cuando llegan al cuerpo, se forma una batalla a muerte entre microbios y leucocitos. El resultado de eso, independientemente de quién gane, es que va a haber muchísimo daño colateral. O sea que los tejidos involucrados van a estar todos bien destruidos, porque los leucocitos, imagínate que son soldados armados, y los tipos comienzan a disparar a quemarropa contra lo que vean. Sí, matan bacterias, pero también pueden matar nuestros propios tejidos. Y de hecho lo hacen, ¿no? Liberan enzimas que se decomen tu propio tejido, ¿no? O el del paciente en este caso. Una cuestión violenta, una cuestión que es una guerra de por medio. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una neumonía y tú ves ese pulmón con neumonía al microscopio, toda la arquitectura original del pulmón se perdió y todo está reemplazado por un líquido que contiene restos de células muertas y si es infeccioso, en este caso como la neumonía, vas a ver muchos leucocitos y restos de bacterias, ¿ok? Entonces, ese líquido que tiene leucocitos, debris celular, o sea, células muertas y bacterias, eso es lo que constituye lo que nosotros normalmente llamamos pus, ¿ok? Pus. Bien. Otro tipo de necrosis que vemos nosotros es la necrosis gangrenosa. Esa se ve sobre todo en los famosos pies diabéticos como este que está acá, bien horrible, que se ve negro. Y imagínate tú cómo huele eso. La respuesta es huele bastante feo. Obviamente, por mucho que yo se los diga, no hace justicia, ¿no? Para tú conocerlo, tienes que olerlo, pero si pueden evitarlo, pues les recomiendo que lo eviten. No se pierden de mucho. Pero bueno, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, en el paciente diabético, el exceso de azúcar sostenido con el tiempo provoca daño a los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es años de diabetes, por cierto. Entonces, el vaso sanguíneo pierde la capacidad para transportar sangre. Entonces, llega un punto donde esa sangre llega con mucha dificultad a ese órgano. La diabetes también provoca eventualmente daño a los nervios. Entonces el paciente estaba por su casa caminando normal y él se puyó contra una piedrita filosa, ponte, en el patio caminando. Como sus nervios están dañados por la hiperglucemia sostenida, él no le duele. Y él va por ahí cortado como si nada. Tiqui, 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 tiqui. Eventualmente vamos a ver que para que se dé una inflamación eficiente, los leucocitos viajan por la sangre. Pero diría yo que su aporte sanguíneo también es deficiente producto de la hiperglucemia, sostenida. ¿Okay? Entonces los vasos son deficientes, por lo tanto la inflamación de este paciente va a ser deficiente. ¿Por qué les digo yo esto? Porque ese sitio donde él se cortó con esa piedrita filosa, ese sitio es puerta de entrada para bacterias y de hecho las bacterias van a entrar. Entonces el cuerpo no se va a poder defender de esas bacterias. Entonces ahí la bacteria que va a hacer, fiesta. Entonces comienza como una lesioncita, pero con el tiempo una ulcerita más grande, más grande, más grande, más grande, una ulcerota. Al principio afectaba epidermis, después epidermis y dermis, después epidermis, dermis, tejido subcutáneo, después epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fascia, músculo, y llega hasta el hueso eventualmente. Entonces, esa necrosis que afecta muchas capas del tejido es la que nosotros conocemos como la necrosis gangrenosa. Es característica sobre todo de los pacientes estos con pies diabéticos, es decir, una necrosis multicapa. Y ocurre porque el aporte sanguíneo de este paciente es deficiente, ¿ok? Por lo tanto, la inflamación va a ser deficiente y por lo tanto no va él a poder defenderse y mucho menos poder reparar adecuadamente ese tejido dañado. Entonces, esto que está aquí negro, eso está muerto, ¿ok? La única forma de corregir esto es amputando, cortando. Ya no hay nada que hacer para rescatar esto que está acá. Entonces, obviamente, esto acá está sobreinfectado con bacterias. Entonces, esto aquí convive con también con necrosis liquefactiva. Suele convivir, va a haber pus, etcétera. O sea, esto es una cuestión, pues, ¿qué te puedo decir yo? Esto es un sitio de batalla donde la bacteria ganó. ¿Okay? Eso, aquí lamentablemente la lucha se perdió. Bien. Esto que está, por ejemplo, ¿no? Acá, perdón.
Es una piel, pero es como el fantasma de una piel. Quizás pudieras discernir los bordes de las células, pero los núcleos no están, ¿ok? Se conserva un poquito la estructura, pero en verdad no puedes tú decir eso es una epidermis íntegra, ¿ok? Esto sufrió necrosis, una necrosis multicapa, desde arriba de la epidermis hasta más profundo en las capas que obviamente no se ven. Entonces, eso es lo que tú puedes ver si tú quizás tomas un cortecito de esto aquí y ves cómo se ve esa epidermis, quizás se ve así. Y entre más bajo, profundo baje, va a haber necrosis grasa, son infección bacteriana. O sea, la arquitectura histológica está totalmente alterada, totalmente. Bien, la otra que quizás no es tanto su carrera, porque ustedes son de odontología, pero que sí se ve en la medicina, es la necrosis gaseosa, que es característica del paciente con tuberculosis. Esta palabra gaseosa viene de queso, porque esa necrosis en los pulmones y en otras áreas se ve así. Parece como un queso, el que lo escribió, pues le pareció que eso era queso. Entonces, todo esto al microscopio, tú vas a ver eh, muerte de las células ahí inevitablemente murieron, y vas a ver otra cosita que te voy a enseñar más adelante con la imagen histológica, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto que está acá, que son los granulomas, ¿ok? Entonces, esto que está acá, esta bola, esto es un granuloma, ¿ok? El granuloma se forma en respuesta a algo que es muy difícil de fagocitar o algo infagocitable, como por ejemplo una bacteria de tuberculosis. La bacteria de tuberculosis tiene mecanismos para evitar la fagocitosis. O sea, cuando eso ocurre, nuestro sistema inmune se frustra porque no puede destruir la bacteria. Y lo que el sistema inmune hace es una especie de prisión para la bacteria. Entonces, muchos macrófagos se agarran y se agrupan alrededor de esa bacteria, de ese micobacterium, y lo encierran, ¿ok? Lo encapsulan dentro de esa estructura. Le crean una especie de prisión. La formación de esa prisión está comandada por los linfocitos T que dirigen la formación de este granuloma. O sea, esta bola que tú ves aquí es una bola de macrófagos, en este caso también llaman histiocitos porque son de morfología epitelioide, rodeadas de linfocitos, entre otras células. Esa estructura es el granuloma y por lo general obedece a algo que es infagocitable. En este caso, un buen ejemplo que se ve en nuestro medio bastante es en respuesta a una tuberculosis. Entonces, como dice acá la diapositiva anterior, mira aquí las células son indistinguibles. Y eso ocurre ¿por qué? Porque aquí estas células están necróticas. Es un granuloma con necrosis central, porque dentro del granuloma el macrófago sigue peleando contra la micobacteria a muerte, ¿ok? Y tú puedes ver necrosis central. Entonces, cuando tú ves un granuloma con necrosis central, y la otra cosa que puedes ver son células gigantes multinucleadas, esas te las voy a enseñar con más calma cuando veamos la clase de inflamación. Cuando tú ves esta morfología, eso es un agente infeccioso hasta que se muestre lo contrario, y eso es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Tiene que hacer extinciones para tuberculosis, ¿no? La que usted conoce, asumo que ya ha escuchado, es la ácido alcohol resistente, que era Nielsen para las micobacterias tuberculosis, o el fitefaraco, que es para otras micobacterias. En términos generales, esto también puede provocar, esta estructura se puede provocar en respuesta a ciertos hongos, sobre los pacientes inmunocomprometidos, la hitoplasma, los neumocistis, pero cuando tú ves esto aquí en el microscopio, tú tienes que mandar tinciones, porque hasta que se demuestre lo contrario, esto ocurre en respuesta a un bicho que es infagocitable. Los granulomas también aparecen en respuesta a cosas que son infagocitables y no necesariamente son bacterias, hongos o bichos. Por ejemplo, un hilo de sutura. ¿Okay? El hilo de sutura, que es un cuerpo extraño, atrae a los macrófagos. Los macrófagos se dan cuenta que no pueden comer ese hilo de sutura y te hacen un granuloma. Pues ese granuloma va a ser sin necrosis central. Grapas quirúrgicas, una astilla que te metas, todos esos cuerpos extraños que no son fagocitables, todos van a llevar a la formación de un granuloma. ¿Okay? Y cuando tú lo ves,
tú le puedes mandar tinciones especiales para descartar que lo que no tengas ahí sea un proceso infeccioso activo. Bien. El otro ejemplo que vemos es la necrosis grasa, que ocurre, por ejemplo, cuando hay una pancreatitis que se liberan enzimas pancreáticas que destruyen o saponifican esas grasas, ¿no? También se puede ver cuando el subcutáneo, el tejido subcutáneo también sufre daño irreversible. También tú puedes ver necrosis grasa, ves adipocitos sin núcleo, ¿ok? Y con el tiempo puede haber tanto daño que hay tanta necrosis que esos ácidos grasos comienzan a ligar calcio. Entonces tú puedes ver también calcificaciones en esos sitios. Obviamente esto que está muerto atrae inflamación y también puedes ver inflamación. Yo tengo una por ahí que saqué en estos días. Vamos a enseñársela para que conozcan un poquito. Voy a compartirles por acá. Yo creo que le tomé foto, no estoy seguro. Vamos a ver. Si no, cuando me acuerde le tomé foto y si se da la oportunidad se la enseño. A ver. Ese fue el caso 224. 224. Carajo, netas. Ofeguita. Esto que está acá, ¿no? Esto que está acá, que usted debe estar viendo, esto es una pieza de mastectomía. O sea, al paciente le quitan toda la mama, lo que está fue izquierda, acá arriba está la piel, y esta es la cavidad de la biopsia anterior. O sea, aquí estaba el cáncer. ¿Ok? Entonces, en una primera biopsia lo quitan, y si los márgenes son positivos, hay que ampliar la cirugía, y la ampliación consiste en retirar toda la mama, ¿no? Una mastectomía, se llama ese procedimiento. Esto negro que está acá abajo es la tinta, y esto azul que está acá es el tinte del ganglio centinela, que de eso vamos a hablar después. Entonces, para ver si el tumor hizo metástasis, es la primera estación donde tú puedes encontrar tumor. Mira cuánto mide esto, 18 centímetros. Entonces, mira, esto que está acá. Esto que está aquí es un granuloma, ¿ok? Ves las células multinucleadas. Son células grandes con muchos núcleos y eso ocurrió por esto, ¿ok? Esta cavidad que se manipuló, aquí hay cuerpos extraños que son infagocitables para el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo detecta algo que no puede fagocitar, un cuerpo extraño, él comienza a formar esos granulomas con leucocitos y con mucho macrófago y con células gigantes multinucleadas. Esto que está con hiperplasia ductal. Esto que está aquí. ¿Ves aquí las células gigantes multinucleadas? Grandototas y con muchos núcleos. Y ves la bola que está aquí. Esa bola que está ahí, eso es, no es el mejor por cierto, pero eso es un granuloma. Eso ocurre porque aquí, en este sitio, esta cavidad, está habiendo una reacción inflamatoria contra algo que en determinado momento no se puede fagocitar. O sea, el cuerpo se frustra y llama a esa formación, se llama reacción granulomatosa crónica, ¿ok? Ocurre en respuesta a un cuerpo extraño o algo infagocitable. Y también se veía esto, ¿no? Ves estos adipocitos grandes de morfología variable, pero sin núcleo. Esto es cómo se ve la morfología de adipocitos con necrosis grasa, ¿ok? Y otro tipo, quizás más raro, es la necrosis fibrinoide. Eso se llama en medicina, sobre todo en dermatología, que son que las vasculitis. No se ven cambios a nivel microscópico, perdón, macroscópico, o sea, cambios a nivel de estructuras que yo puedo ver con mi ojo desnudo, pero sí ves en este vaso que está muy inflamado, ves esta estructura rosada que está aquí, ¿ok? Esto está lleno de complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, depósito de antígeno, anticuerpo. Esta cosa rosada es lo que le llaman fibrinoide. Entonces, este depósito de material fibrinoide ocurre en respuesta a, por lo general, una enfermedad autoinmune de base. Bien, ya vimos los tipos de necrosis. Ahora vamos a hablar un poquito de la apoptosis. Entonces dijimos que la apoptosis ocurre cuando la célula sabe que va a morir y por lo tanto ella muere de una manera elegante, de una manera ordenada, de una manera orquestada. Y entonces la célula, todos sus componentes, pues se van a digerir, ¿ok? Se los comen las enzimas, los propios componentes. Entonces, esta célula que está acá arriba sabe que va a enfrentar un daño irreversible y entonces programa sus mecanismos
para poder morir por apoptosis, ¿ok? Ves que se forman estas vesiculitas que son altamente fagocitables. Esos son los cuerpos apoptóticos. Porque a diferencia de la necrosis, aquí la membrana está intacta, ¿ok? La membrana de la célula no sufre daño, por lo tanto la célula puede morir de una forma bien ordenada, ¿ok? Casi virtualmente sin inflamación. Entonces, estos cuerpos apoptóticos vienen de los fagocíticos, sobre todo los macrófagos y club, se lo comen todo, ¿ok? Virtualmente es una muerte limpia. No es que no hay inflamación, puede haber una inflamación mínima, muy distinto a la inflamación de la necrosis, que es una inflamación pues descontrolada a toda mecha. La apoptosis es importante porque es fisiológica, es importante para el desarrollo de los tejidos durante el periodo embrionario. Por ejemplo, también cuando hay inflamación. La inflamación, ya te dije, son soldados disparando a toda mecha. Si tú no los detienes, ellos van a seguir disparando y con el tiempo lo que vas a provocar ellos es daño a tus propios tejidos. Y eso es lo que ocurre. A veces la inflamación se nos sale de las manos y en vez de provocar algo bueno, lo que provoca es daño excesivo. ¿Ok? Entonces los leucocitos cuando dejan de hacer su trabajo, tienen que ser despedidos, tienen que ser eliminados. Y ellos son eliminados gracias a la apoptosis, si no la inflamación fuera eterna, y eso tampoco es bueno. Y dijimos entonces que la contraparte patológica es que las células sufren apoptosis cuando hay un daño al ADN que no es reparable. Bien. Dijimos entonces que las células no pueden ser eternas. Tiene que haber un balance entre la vida y la muerte. ¿Okay? Entonces, la apoptosis se encarga de eso, de eliminar a las células que les toca morir, ¿no? ¿Y cómo lo logra eso? ¿Cómo se logra eso? Activando la vía de las caspasas, ¿ok? Las caspasas son enzimas que se activan y entonces llevan a desencadenar el estímulo de la apoptosis. Por ejemplo, esas caspasas se pueden activar por la vía mitocondrial, que es cuando la célula detecta que su membrana se comienza a volver permeable. Entonces, la vía mitocondrial comienza a activar las caspasas y entonces cuando la célula percibe que hay daño, entonces se prepara para morir de una forma ordenada, ¿ok? O lo otro es que las caspasas se activan por estas vías de receptores de muerte, ¿ok? Por ejemplo, cuando la célula, por ejemplo, detecta que hay un daño de fondo, ¿ok? Detecta que hay cadáveres de otras células, ella puede activar mecanismos para autoinducirse una apoptosis, para que la muerte sea lo más controlada posible, ¿ok? Bien. Tienes esta celulita aquí, por ejemplo, y tienes aquí la vía de las caspasas, ¿no? Vamos a decir que la célula tiene daño de fondo, ¿no? Vamos a decir una célula que tiene mucho DNA anormal acumulado. La célula lo sabe, entonces activa la vía mitocondrial. Entonces, esa vía mitocondrial activa las caspasas para que esa célula pues muera de una forma con honor, ¿no? Una forma limpia, una forma digna, por así decirlo. Entonces, estas caspasas, esta acción de la mitocondria también está regulada por estas proteínas BCL2. ¿Okay? Y lo otro que ocurre es gracias a estos receptores de muerte, ¿no? O vía de receptores de muerte, que la célula los detecta y entonces ella decide, pues, por las buenas, morir, pero de una forma programada, una forma ordenada. Para que no se enreden con esto, porque puede ser un poquito enredado. La célula tiene mecanismos para detectar que va a entrar en una vía sin retorno. Cuando ella lo sabe, ella decide morir de una forma ordenada. ¿Okay? Esa es la apoptosis. Por eso es que la necrosis le llaman accidental. La célula, cuando sufre necrosis, no tuvo chance de activar estos mecanismos y la muerte es sucia. ¿Okay? Es inevitable. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se ve la apoptosis al microscopio? Los cuerpos apoptóticos se ven así, como fragmentitos de células chiquititas que los núcleos se ven negritos, bien negritos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la cromatina está bien condensada. También puede haber fragmentación de núcleos y estos cuerpos apoptóticos son fácilmente fagocitables o son altamente fagocitables, lo que genera una muerte celular que en papel es limpia, literalmente sin inflamación
o con poca inflamación de fondo, ¿no? Entonces, esto que está acá es una piel, ¿ok? Aquí hay un epitelio escamoso estratificado con queratina, conceptos patológicos. Esta queratina está gruesa, se llama hiperkeratosis y hay núcleos en el estrato córneo, se llama parakeratosis. Eso por lo general obedece a que ese epitelio lo están molestando. Por ejemplo, por un rascado constante, por una fricción constante, ¿ok? Entonces, ve estos rosaditos que está aquí, estas son las rosaditas, que el núcleo es bien negrito. Hay bastantes, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Esos son todos cuerpos apoptóticos. ¿Por qué están ocurriendo puntualmente? Pues tuviéramos que estudiar el paciente, pero lo cierto es que estos cuerpos apoptóticos son células que por las buenas han decidido morir, ¿ok? Además de decir que este epitelio está todo alterado, ¿no? Tú ves las células cómo están, las uniones están así, abiertas, ¿ok? Ves las espinitas, que son las uniones intercelulares entre queratinocito y queratinocito. De hecho, estas espinitas es porque se le llama eso estrato espinoso. Ves que se ve bien eosinofílico todo. Son todos cambios que hemos discutido desde el punto de vista morfológico cuando hay lesión celular. Y ya un último concepto, que no voy a poder terminar la clase por hoy, que es un poquito larga, es la autofagia. Creo que ya lo discutimos, pero bueno, no estoy seguro. Es que la célula en determinado momento puede comerse componentes de ella misma para asegurar la supervivencia. En papel es algo trágico, sí es cierto. Eso es como si en tu casa, aquí Dios no quiere, estar en una guerra catastrófica, y no hay forma de buscar comida en el súper, y tú tienes unas gallinas, y bueno, te toca comer de tus propias gallinas, ¿no? Por así decirlo. Quiero decir perro, gato, pero bueno, muy trágico. Vamos a decir que gallinas mejor. Es trágico, nadie lo quiere hacer, pero es una forma de asegurar la supervivencia. En este caso, la célula se come los organelos que no necesita para poder obtener energía y asegurar que ella sobreviva. Obviamente, una vez que se restituye el aporte nutricional, la célula tiene la capacidad de volver a su estado normal. Es un mecanismo que la célula usa cuando está muy estresada, sobre todo cuando hay deprivación de sustrato de nutrientes. O sea, ella como se come partes de ella misma que no son necesarios para poder obtener energía. Bueno, no voy a poder hablar de esto porque pues ya estoy un poquito tarde, tengo otras cosas que hacer. Esto voy a tener que grabarles esta parte de la clase porque me voy a extender mucho porque todavía falta como, qué sé yo, 40 minutos más y la verdad es que no puedo. Sorry. Yo les aviso cuando se las grabe, se las subo. Se los hago llegar. Bien, ¿tienen preguntas, dudas o comentarios? Bueno, lo mismo es siempre. Yo sé que es demasiado material para digerirlo en una sola sentada. Por eso es que yo le subo las clases, para que usted la tenga y si la tiene que ver una, dos, tres, la puede ver si quiere 100 veces. Es libre, es gratis. Bueno, no es gratis. En teoría usted está pagando la universidad y la universidad me paga a mí para ofrecer ese servicio y yo creo que no pero nada con subírselas. Hay otra gente que dice que eso es derecho de autor. Pero a mí no importa. A mí me importa que usted entienda. ¿Ok? Eso es lo que me importa a mí. Por eso es que el material está abierto para cuando usted lo quiera consultar. La vez que quiera. Bueno, muchachos, entonces lo dejo para acá sus actividades y entonces el lunes habría quiz de lo que hemos visto nosotros hasta la clase de hoy. ¿Ok? Y también les voy a meter algo de la célula porque vi que no estudiaron. ¿Ok? Todo como un primer aviso. Coja las cosas con seriedad. ¿Ok? No les fue bien, pero tienen oportunidad de recuperar sus notas. Lo exhorto a que lo hagan. Yo no les voy a eliminar esa nota. Esa nota va. Esa nota que usted ganó va y seguirá yendo si usted no pone de su parte. Lo mismo, yo les pregunté o les dije, ¿tienen preguntas? Nadie dijo nada. Entonces yo asumo que usted resolvió su duda por su lado, te lo respeto, pero para que sepan que esa nota va. Entonces los exhorto a que vean que la cosa va en serio y traten de pulir las cosas o dedicarle más tiempo, porque si no, si se quedan, se quedan. Yo no puedo hacer nada, le dije que ya no hay reválida. Entonces tómenlo ahorita que estamos a tiempo como una precaución.
iba a decir advertencia, pero se escucha feo. Tomen precaución con el curso. El curso no es relajo. Yo no voy a regalar notas. Yo soy enemigo de regalar notas y regalar puntos. Gáneselos. Hay gente que se los gana y le va bien. Yo confío que ustedes todos tienen la capacidad. Yo trato de exprimirlo con las metodologías que pueda tener. A veces lo logro, a veces no. Pero bueno, ya saben. Pues entonces cuídense y que estén bien. Chao. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. Luego, Hasta luego. Chao, 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 chao.